Saludándoles en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, trayendo un tema maravilloso para ustedes. Y el tema que traemos para hoy se titula 5 razones para diezmar según Jacob. Maravilloso tema el que traemos. Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 28 del libro de Génesis, que en el verso 13 dice a la letra: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El tratar este tema es de gran responsabilidad. Primero, porque muchos no lo entienden. Segundo, porque tiene muchos enemigos o detractores. Y tercero, porque muchos desconocen el verdadero significado y el origen del diezmo. Y como cuarto, algunos piensan que este tipo de voto, el voto del diezmo, era de la ley. Pues vamos a empezar viendo el origen del diezmo. Algunos piensan que el diezmo nació en la ley. Sí, algunos dicen que el diezmo era de la ley. Pero este pensamiento es totalmente contrario a lo que enseña la historia, ya que en los antiguos pueblos babilonios se ofrecía a los dioses paganos y a los reyes o a los gobernantes de turno se les ofrecía el diezmo. No puede determinarse cuándo y dónde nació la idea de hacer el diezmo o de dar el diezmo. Era una proporción para pagar a los gobernantes y también era tomado como un don ofrecido o como un deber religioso. La historia revela que en Babilonia en tiempos antiguos, tanto como en Persia, aún en Egipto y en China, se ofrecía el diezmo a los gobernantes de turno y a los dioses que tenían las personas que no conocían al Dios verdadero. Abraham supo de diezmar cuando estuvo en Ur, de donde fue la tierra que el Señor lo sacó. Cabe resaltar que el diezmo nació en el corazón del hombre, como un reconocimiento de gratitud a los dioses paganos por los beneficios obtenidos en la tierra, y también a los gobernantes o reyes de turno se les daba el diezmo como un impuesto o como un tributo por pertenecer a dicho reino o a dicho país. El 10% se pagaba al rey
sobre el valor de las mercaderías que se traficaban o entraban y pasaban de un reino a otro. La Biblia registra que Abraham fue el primero en dar diezmos, pues fue el primero de quien se conoce que pagó o dio los diezmos. Los diezmos que Abraham dio fue del botín recuperado que fue robado a Sodoma y entregados los diezmos al rey de Salem, o sea, a Melquisedec, que también era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec era rey y sacerdote. Pues este señor le salió al camino a Abraham con pan y vino, y Abraham le dio los diezmos del botín. Al segundo que vemos hablando de diezmos en la escritura es a Jacob. Pero Jacob habla de dar diezmos como un voto en respuesta a las promesas que Dios le hace. La promesa que Dios le hizo a él, en él produjo fe, y por tal razón es que hace voto de diezmo, no porque hubiera una ley. Como podemos ver, este voto nace en el corazón de Jacob y no es una exigencia puesta por Dios. Hay 5 razones por las que Jacob hace el voto de diezmo hacia Dios. Estas 5 razones nos enseñan una gran lección de gratitud, donde aún no existía una ley de diezmos que lo ordenara. Veamos una por una y aprendamos el verdadero sentido de ofrecer este voto de diezmo a Dios, según Jacob. La primera razón que da Jacob para diezmar a Dios es la siguiente. Y él dice, si fuere Dios conmigo. Esta promesa Dios se la hace a Jacob, porque él le dice, he aquí yo estoy contigo. Decirle esta declaración a este hombre significaba que Dios sería su ayuda en todo momento, sería su sostén y sería su soporte en toda dificultad. Significaba que los ojos de Dios estarían sobre él, que todo suceso de la vida de Jacob estaría ante los ojos de Dios. Era una promesa más que valedera para tributar a un Dios tan grande y tan buena compañía para él. Ahora traigamos esta promesa a nuestra vida, pero ya esta promesa dicha por Cristo. Y encontramos esta promesa en el capítulo 28, el verso 20 de Mateo, donde Jesucristo dice lo mismo que le dijo a Jacob. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Maravilloso todo lo que el Señor Jesucristo dijo. A Jacob se le prometió que Dios iría o estaría con él. ¿Cuánta mayor gracia hay para con nosotros? Que Cristo nos ofrece lo mismo. Y aún más que a Jacob, que estaría en nosotros. Pero mejor aún, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Lo cual incluye que estará con nosotros aún después de la muerte. En el capítulo 14, el verso 18 del Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La promesa a Jacob era externa. La promesa a nosotros fue tanto externa como interna. Cristo en nosotros y Cristo con nosotros. Maravillosa promesa.
que al igual que a Jacob, nos la hace Cristo. La segunda promesa que le hace Dios a Jacob y que lo motivó a dar voto de diezmos es la siguiente. Si Dios me guarda en este viaje, Jacob toma esta segunda promesa y la incluye en este paquete, la cual hace que él ofrezca voto de diezmo a Dios. Esta promesa incluye protección contra el enemigo en el camino que iba a emprender. Dios sería su escudo. El poder de Dios sería su defensa. De igual modo que a Jacob, nosotros en Cristo tenemos esta promesa donde Cristo es nuestro escudo y su poder es nuestra ayuda. Por medio de la fe es nuestra defensa al invocar su nombre ante cualquier peligro o enemigo en este camino de la salvación. Veamos lo que les estoy diciendo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 5, donde el apóstol Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios y dice cómo, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El evangelista Lucas, también en su capítulo 10, el verso 19, nos aporta esta gran promesa, donde Jesucristo nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La misma promesa que se le hizo a Jacob, el Señor Jesucristo nos la hace a nosotros con mayor gracia que a Jacob. Ahora veamos la tercera promesa que Dios le hace a Jacob. Y Jacob dice, si él me diere pan para comer, pues voto de diezmo voy a hacer a Dios. El paquete prometido a Jacob incluía también comida. Comida para el camino. Dios le promete que no le faltará en su travesía el alimento. Dios sería su proveedor. Pues nosotros en Cristo Jesús tenemos una promesa o un pan o una comida que es mayor que la que se le ofreció a Jacob. Pues tenemos al que dijo, yo soy el pan vivo. Tenemos al que es la palabra viva, la cual es nuestro alimento para este camino. Y además de este maravilloso pan, tenemos el cuidado y la manutención de Dios, como nos lo dice Juan en su capítulo 6, el verso 35, donde Juan dice que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que desciende del cielo, dice el Señor, para que el que de él come no muera. O sea que tenemos una provisión para el camino mayor que la que Dios le ofreció a Jacob. Por tal razón, la carta a los Hebreos en el capítulo 13, el verso 5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, al igual que a Jacob, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente como Jacob, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Maravillosa promesa que produjo en Jacob diezmar a Dios. Ahora veamos la cuarta promesa por la que Jacob hace voto de diezmo a Dios. Dice él,
y me diere vestido para vestir. Jacob no solo tendría comida, también incluía el paquete de promesas, el vestido para el viaje. Vestido que lo protegería de las inclemencias del tiempo, protección contra el frío y protección contra el calor. Dios sería quien se encargaría de que no le faltara el vestido para estar abrigado. Al igual que a Jacob, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, nos ha provisto tanto el vestido material para vivir en este mundo, como también el vestido de la salvación, para que podamos estar protegidos en este peregrinar a nuestra patria celestial. El capítulo 3 de la carta a los Gálatas, en el verso 27, pues nos lo dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está el vestido para este viaje. Y en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 8 dice lo siguiente. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, si ve el vestido para el viaje, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dios, al igual que a Jacob, que le prometió vestido, pues a nosotros el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, nos ha provisto de vestido para este viaje o peregrinar de la salvación, para que seamos cubiertos tanto del frío como del calor de las pruebas. La quinta promesa por la que Jacob hace voto a Dios es la siguiente. Y dice Jacob, si volviere en paz a casa de mi padre. Esta última promesa era, yo creo, que la más importante para Jacob. Poder volver a la casa de su padre, de la cual había salido huyendo. Se le promete volver en paz, o más bien reconciliado, de donde había salido, como dijimos, como un enemigo de su hermano, habiendo pecado contra su padre por haberlo engañado. Realmente para Jacob fue la promesa más grande de estas 5, la cual lo llevó a tener fe y poder creer en el Dios de su padre, porque para él, hasta ese momento, solo era el Dios de su padre, pero no el Dios de él. ¿Usted no lo cree? Por tal razón, mire lo que exclama ante tanta bendición de parte de Dios. Mire lo que él dice, porque no era el Dios de él, era el Dios de su papá, pero no el Dios de él. Mire lo que declara, Jehová será mi Dios. ¿Sí lo ve? Y no solo hace esta declaración, sino que también le hace voto de diezmo para Jehová. Él antes no lo daba, porque Dios no era su Dios, o al menos a Jehová no se lo daba. Voto que nunca había ofrecido al Dios de su padre, pero que ahora, en gratitud, lo ofrecía a Jehová ante tantas promesas de Dios para con él. Jacob cierra su declaración tomando una piedra como símbolo y ungiéndola, y declara que esta piedra, como testigo, será casa de Dios. Ese sería el lugar al que él llevaría el voto del diezmo. No habían sacerdotes a quien llevárselo. Él lo ofrecería en ese lugar. Qué bonita sombra o figura de Cristo, el cual es casa o templo del Dios vivo. Y a él se le ofrece el voto del diezmo, y a él se le lleva.
Al igual que a Jacob, Cristo nos ha ofrecido llevarnos a la casa de nuestro Padre y llevarnos en paz, al igual que a Jacob, justificados y reconciliados con el cielo mismo, de donde fuimos tenidos como enemigos por nuestros pecados. Pero ahora por Cristo, al igual que Jacob, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 nos lo dice: justificados pues por la fe, o sea, declarados inocentes. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el medio de nuestra paz. En el capítulo 14, el verso 2 dice lo siguiente, respecto a que nos llevará a la casa del Padre, como se lo hizo a Jacob. Volverás a la casa de tu Padre. Entonces Cristo nos dice lo siguiente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Maravillosa promesa. Cristo nos ha prometido llevarnos a las moradas celestiales en paz, justificados ante Dios. Al ver el verdadero sentido de estas promesas, ¿será que podemos decir como Jacob que el Señor Jesús será mi Dios y el diezmo apartaremos para él? Maravillosa pregunta. Cada uno de nosotros, conforme a la fe, tiene la respuesta. Cabe recordar que este voto lo hace quien le cree a las promesas del Señor Jesús. Todo voto se hace producto de la fe en sus promesas. Esto solo es para los que creen. Ahora vamos a entrar a la ley del diezmo, donde el diezmo ya es establecido como ley. Ya no es en base a una promesa, como se le hizo a Jacob, sino donde Dios establece la ley del diezmo, ya se vuelve una ley. Lo que empezó como un voto, lo volvió una ley. Y esta ley se dio para dar manutención a sus sacerdotes y a los levitas que no tenían heredad. Pasó un largo tiempo antes de que se pusiesen requisitos legales definidos sobre el diezmo. De aquí que las costumbres del pago variaron con el tiempo. Al principio, el diezmador tenía derecho a compartir su diezmo con los levitas. ¿Cómo no lo dice el capítulo 14, el verso 22 de Deuteronomios? Miren lo que dice. Indefectiblemente, o sea, nunca dejarás de hacerlo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. O sea que había un lugar donde se llevaba el diezmo, era donde Dios dijera, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Después de completarse el código levítico, los diezmos pertenecían exclusivamente a los levitas. ¿Cómo no lo dice el capítulo 18 de Números 21? Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Los diezmos eran dados a los hijos de Leví, y dice por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa
era la razón de que se le dieran los diezmos a ellos. Muchos hoy día dicen que dinero no se diezmaba, pero el código levítico enseñaba que se daba dinero cuando no se podía llevar el diezmo en especie. Se imponía una penalidad del 20% del diezmo al que vendía sus diezmos y rehusaba usar el diezmo para pagar por un sustituto. En el capítulo 14, el verso 24 de Deuteronomios, veamos lo que dice. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita, ¿sí ve? Que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Cuando el lugar quedaba muy lejos, porque se estableció que el lugar de llevar los diezmos era el templo de Jerusalén, pues Dios de antemano les dice que donde Dios establezca que allí estará la memoria de su nombre, pues allí tenían que llevar el diezmo. Muchos vendían el diezmo porque era demasiado costoso y lejano llevar toda la carga del diezmo de un año o incluso de 3 años hasta Jerusalén. Eso acarreaba muchos gastos. Entonces, para un judío era más fácil vender el diezmo y llevar el dinero a Jerusalén. Acarreaba menos gastos. Y cuando llegaban al lugar, pues como era una ley comer el diezmo, como no llevaban sino dinero, pues compraban de lo que los otros llevaban a los sacerdotes y comían y se alegraban él y su familia. Si el hebreo prefería dedicar la 10ª parte de la cosecha de los cereales y la fruta en su valor monetario, pues no la podía llevar, pues podía llevar el dinero. Pero en ese caso, que no pudiera llevar la fruta sino el dinero, tenía que agregar una 5ª parte de ese valor al total. Los levitas, como consecuencia de la naturaleza de su posición y funciones en la comunidad, no tenían ingresos propios, no tenían medios de vida, no tenían herencia que les garantizara su sostén. Por lo tanto, y como compensación por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo de reunión, debían recibir todos los diezmos en Israel por heredad. No se le podían dar a los pobres, se les llevaban a los sacerdotes y a los levitas y ellos compartían con los pobres. Los levitas tampoco debían guardar para ellos todo el diezmo. Tenían instrucciones de presentar una ofrenda mecida, que debía salir del diezmo y que representaba lo que se llama el diezmo de los diezmos. Este diezmo de los diezmos debía ser de todo lo mejor de ellos, y ellos, los levitas, debían dárselo a los sacerdotes. Estas leyes relativamente simples del Pentateuco, que gobernaban la práctica del diezmo, se volvieron una pesada carga que terminó deteriorando la práctica del diezmo, tanto en quien daba el diezmo como en quien lo recibía. Los oferentes del diezmo terminaron llevando lo más malo de sus ganados, o sea, violaron esa ley del ganado. Luego,
solo diezmaban lo más pequeño de las semillas como el comino y el eneldo, o simplemente se olvidaban de darlo y abandonaron al sacerdote y a los levitas. Asimismo, muchos sacerdotes y levitas se aprovecharon de los diezmos y solo servían a Dios tan solo por el diezmo, y terminaron siendo exigentes y condenando a quien no lo podía hacer. Llegaron a tal punto que ya no compartían con el pueblo más pobre. Tanto levitas y sacerdotes, y aún todo el pueblo, no fueron capaces de cumplir con tal ley, y Dios los declara ladrones que roban a Dios. Por eso se da el texto de Malaquías 3:8, donde Dios dice, robará el hombre a Dios. Cuando Dios dice robará el hombre a Dios, está diciendo que todos le han robado, todo ser humano. Entonces Él les dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ahora los incluye como pueblo, me habéis robado, porque los demás pueblos no diezmaban a Dios porque no lo conocían. Por eso él dice, la nación toda me habéis robado. Lo que esto muestra una vez es que el hombre, cuando se le da un mandamiento, le crea dificultades e incapacidad para cumplirlos, porque los mandamientos producen es condenación. Por lo que Dios tiene que darles ahora una promesa para que esta bendición se pueda recibir solo por fe, ya no como nación, sino por fe individual de cada persona. Por tal pecado, la nación toda debía ser condenada. Toda la nación fue condenada. Pero como dice la Escritura, donde abunda el pecado, pues sobreabunda la gracia de Dios. Ahora Dios, por su gracia, les regala una promesa para que no sea por ley, sino por fe. Y les dice en Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos. Cuando dice todos los diezmos, eran los diezmos del ganado, los diezmos de los frutos y el diezmo en dinero al alfolí. Y haya alimento en mi casa, y mire la promesa, y pruébenme ahora en esto. Les da esta declaración a la nación, pero ahí está incluido todo hombre que roba a Dios y que le quiere creer a esta promesa. Y termina diciendo, dice Jehová de los ejércitos. No es que lo diga Malaquías, lo está diciendo Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mire la segunda promesa que hay en diezmar. Reprenderé también por vosotros al devorador, al que se les come las cosechas. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, vuelve y lo dice 2 veces. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable. Y vuelve y recalca, dice Jehová de los ejércitos. 3 veces le recalca que él es quien lo dice. Así que ya no era una ley, ya la exigencia no era como pueblo, sino como una oferta para el que crea a lo que Dios ha prometido. En el tiempo de Cristo, Israel todavía diezmaba, pero tributaba también diezmo al imperio romano. Por tal razón, ya sus diezmos para los sacerdotes solo eran pequeñas semillas. Ya no habían ovejas, ya no se traían cabritos, incluso muchas veces ni siquiera bueyes. Por eso es que en el capítulo 11, el verso 42 dice lo siguiente, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta
y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer. O sea, diezmar era una cosa necesaria, aunque ya se diezmaba muy poco, sin dejar de hacer aquello. O sea, la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Él no prohibió que no diezmara. Esta enseñanza nos deja una gran lección. Quizás muchos dirán que no diezman que porque eso era de la ley. Pues ya vimos que no. El diezmo es un asunto de fe. Otros dirán que eso fue abolido. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo fue abolido? Si era una promesa. Y las promesas de Dios no son abolidas. Otros dicen, pues que el diezmo se lo dan a los pobres. Hay gente que es tan generosa con las cosas de Dios que dicen que yo le doy el diezmo a los pobres. Pero la determinación de Dios es para el sacerdote o el levita que ministra. Alguien dirá que ahora no hay sacerdote o que no hay levitas, pero hay pastores. Ese es el que ministra en el lugar donde Dios lo ha puesto. O sea que el diezmo es para quien predica el evangelio, pues la Biblia dice que quien predique el evangelio, pues que viva del evangelio. Otros dirán que muchos pastores se enriquecen con él y que no lo dan. Pues quien esto dice es porque no ha creído en las promesas del Señor Jesús y no tiene puestos los ojos en Jesús sino en el hombre. Recuerda lo que Dios dice, el justo por la fe vivirá. Muchos confunden el diezmo con la ofrenda y ya vimos que el hombre en Malaquías se roba tanto el diezmo como la ofrenda. Solo diezma quien cree a las promesas de Dios. Ese que cree en las promesas de Dios es quien diezma. Y solo ofrenda quien ama la congregación, porque la ofrenda es para la congregación, porque se pagan servicios, se paga agua, se paga luz, se paga local, hay que comprar sillas, hay que tener un lugar donde se pueda predicar, donde sea agradable, para que la gente esté cómoda. Por eso se ofrenda. Como lo dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, si ve que no es por obligación la ofrenda, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que dar o ofrendar es porque se ama la obra de Dios. El diezmo es un voto de fe en las promesas de Dios. Para quien cree en las promesas que Jacob creyó. El diezmo se da por amor y gratitud al que bendice y a la obra del Señor Jesús, para que se pueda llevar a todas las naciones. El poder dar y diezmar es una bendición de la gracia de Dios que Dios nos ha dado, porque la fe proviene de Dios y la fe viene por el oír sus promesas, y la promesa produce fe. Pero Pablo da mayor gracia y dice que la fe obra por el amor. O sea que no es porque hayan beneficios, sino porque amamos y creemos en lo que Dios nos ha prometido. Tanto que lo amamos a Él como amamos su obra. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Al igual que Jacob, tenemos un Dios tan grande al cual le damos por amor y por lo que nos ha prometido. Por esas 5 razones y porque le amamos. No olvide suscribirse a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su celular o a su computador el día que sean publicadas.
Hasta una próxima oportunidad y que el Señor Jesús les continúe bendiciendo.